En Mateo capítulo 5 versículo 48, nueva traducción viviente, leemos: Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Les damos la bienvenida a este devocional que hemos titulado Escuchamos al Padre para ser como Él es, platicando en sus brazos hasta que Él vuelva. Bienvenidos. La finalidad de recibir la paternidad de Dios va mucho más allá del cuidado que Él nos da. Su paternidad también se vincula a ser sensibles a su voz, como un deleite que nos impulsa todo el tiempo a practicar su palabra recibida, con el fin de ser más como Él es. Por lo anterior, nuestras pláticas con Dios durante la siguiente semana deben incluir lo siguiente. En la primera plática, oraremos o estaremos orando para estar cerca de Él, en su mesa, cerca del fuego de su presencia. Y que en el estar nos acostumbremos a escuchar su tono, a escuchar el timbre de su voz, se dice en algunas ocasiones. Pero también aprender a entrenar nuestro oído para obedecerlo cuando habla por medio de su Espíritu Santo. Entonces pediremos estar atentos a su voz en medio de todo el ruido que este mundo está causando, y para ello pues reconocer, al entrenarnos vamos a reconocer y obedecer su voz, que ésta nos va a dar la certeza o nos dará la certeza que al seguirla estaremos haciendo lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Él siempre tiene palabras y pensamientos de bien y no de mal para sus hijos muy amados y muy amadas. Eso en la primera plática. En la segunda plática, nuestra oración, estaremos conversando en oración para que su voz fortalezca nuestra fe. Y al tener la certeza de que las cosas ocurrirán conforme a su voluntad, pues andaremos sin temor, andaremos sin miedo. Entonces pidamos en oración al Espíritu Santo, que es quien nos guiará para comprender en momentos de intimidad toda situación, y también el Espíritu Santo nos guiará para discernir en oración y fortalecer nuestra relación con el Padre. Para ello, entonces, al recibir su voz por medio del Espíritu Santo, también nos va a capacitar, nos capacita en toda situación. Al estar entrenados, pues entonces dejaremos el temor a un lado con la certeza y teniendo la seguridad de que solo sus brazos nos dan esa seguridad que necesitamos. Bien, en la tercera plática clamamos también para que sus palabras de sabiduría sean con nosotros, vivamos con ellas, las llevemos con nosotros, y también para con nuestra familia. Que el discernimiento que antes mencionábamos, del que hablamos hace unos minutos, abra nuestras mentes para vivir en obediencia. Que estas palabras de sabiduría nos sirvan para vivir con ellas, pero también para fortalecer a nuestra familia, a los que amamos y a nuestros hermanos en la fe. Y pues desde luego, sabiendo que ser obediente es también ser sabio, muestra que ambos términos, como dice su palabra, están directamente asociados, ya que al seguir su instrucción, al seguir ese consejo, vamos a ganar en sabiduría al separar, al discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y esta sabiduría pues nos va a acercar más a su voluntad. Entonces esto implicará que será imposible alejarnos de Él y de su buen consejo y de su cobijo, ¿no? Bien, eso alrededor de la tercera plática. En la cuarta plática oramos para que nuestra vida sea un reflejo para agradar a Dios, resultado de guardar su palabra, de vivir conforme a su palabra. Eso implica buscar su voluntad en cada área de nuestra vida, en todas las cosas que hagamos, y esforzarnos para vivir en obediencia y en santidad, así como Él es santo, como dice su palabra. También consideremos dentro de nuestras oraciones en la semana seguir el ejemplo de Cristo Jesús, pedirlo en la oración, seguir su ejemplo consultando con el Padre en oración, en intimidad, como Jesús lo mostró, como Él lo ejemplificó, buscar su agenda, buscar encomendar nuestras acciones a Él, al inicio del día y al final del día dar las gracias por ello, y vivir de manera coherente con sus enseñanzas, que lo que decimos lo hagamos. A eso refiere la coherencia en este sentido. Entonces queremos también orar por
ser hacedores y no solo oidores de la palabra, poniendo en práctica lo que hemos aprendido, lo que escuchamos en el templo. Vayamos a las calles, vayamos a nuestras casas con nuestros amados, con nuestros allegados, y mostremos que vivimos conforme a eso aprendido en el salón de clase, por ponerlo de esta forma en ejemplo, ahora en la práctica. Y los momentos y espacios íntimos pues nos permiten ser moldeados, modelados y transformados por el Espíritu Santo. Y pues eso nos va a capacitar para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Bien, vamos a orar. Mi Señor, es bueno siempre estar a la mesa, Padre, y nosotros damos gracias hoy por esta palabra, por este pan, Señor, porque estando en la mesa contigo, Señor, comiendo la palabra, aprendiendo de ella, en esta conversación, Señor, en una conversación de todos los días y de todo momento, acostumbramos nuestro oído a tu voz, Señor. Acostumbramos nuestro oído a tu timbre, el cual, ese tono de voz, no nos será indiferente, no nos será indistinto cuando tú hables, y nosotros podamos contestar: habla, Señor, que tu siervo oye, así como está en la Escritura, Señor. Gracias, Señor, porque el tener estos momentos de intimidad, estos momentos en donde podemos sentarnos contigo a la mesa, podemos estar en los secretos, Señor, para hablar contigo en privado, ese momento es en donde construimos esta relación contigo, y nosotros queremos obedecer tu voz. Resultado de entenderte, Señor, resultado de reconocerla, queremos aplicar lo que tú nos dices, Señor, lo que tú hablas a nuestra voz, para que seamos como tú, Señor, para que seamos santos como tú eres santo, para que tú, a través del ejemplo que nos diste en Cristo Jesús, Señor, te deleites en nuestro comportamiento. Danos un corazón conforme al tuyo, Señor. Danos un corazón a mí, a mis hermanos, conforme a tu voluntad, Señor, porque tú tienes pensamientos y deseos y propósitos de bien y no de mal para todos y cada uno, para tus hijos y tus hijas muy amados y muy amadas. Gracias, Padre bueno. Damos gracias a Cristo Jesús también, porque en su palabra Él mostró que todas estas cosas son posibles, humanamente posibles, cuando se hizo de carne y de sangre, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, nos hable siempre a través de la oración, de tu palabra y de todos los momentos de intimidad que este año, a lo largo de este año, nos has mostrado cómo cultivar, cómo llevar y cómo poder hacerlos crecer, Señor, para que nosotros nos edifiquemos por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Damos gracias a los que hacen posible este espacio. Gracias porque tú has puesto en los momentos, los minutos necesarios para que mis hermanos y yo podamos sentarnos a la mesa contigo en estos devocionales. En el nombre santo del maravilloso nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias, y recuerden que entrenar nuestro oído para escuchar lo que Él quiere hablar a las iglesias es lo que debemos estar haciendo y lo que debemos estar pensando. Entonces, permanezca usted cerca de Dios para oír su voz al Padre, oír su palabra, que es el Hijo, y oír al Espíritu Santo, oír a los tres, a estas tres personas de Dios. Entonces, practiquemos ser como es Él, poniendo en práctica lo que su voz y el Espíritu habla en nuestro corazón y viviendo conforme a su corazón. Dios les bendice. Hasta luego.